Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué hay dentro de una computadora? Puede parecer algo complicado, lleno de cables, piezas y nombres difíciles, pero en realidad todo tiene una función bastante clara. Piensa en la computadora como si fuera el cuerpo humano. El procesador es el cerebro, la memoria RAM es la memoria a corto plazo, el disco duro es donde guardas tus recuerdos y la tarjeta madre es como el sistema nervioso que conecta todo. En este video lo explicaremos de una manera fácil y sencilla, así que quédate en este video. Me presento, mi nombre es Giovanni Axel Meraz Martínez, estudiante de primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de la Licenciatura de Informática. Y aquí te voy a explicar cómo es que está armada tu computadora, todos los componentes, su función, sus características y las marcas más reconocidas de cada componente. Cable de datos IDE. El cable de datos IDE, que proviene del término Integrated Drive Electronics, es un tipo de cable que se utilizaba para conectar dispositivos de almacenamiento como los discos duros o unidades de CD a la placa base de la computadora. Su función principal es permitir transferencia de datos entre estos dispositivos y el resto del sistema. Dicho de una manera más sencilla, el cable IDE es como una carretera donde viaja la información dentro de la computadora. Por ejemplo, cuando se abre un archivo, ese archivo está guardado en el disco duro. Para que ese archivo llegue al procesador y pueda mostrarse en la pantalla, necesita pasar por un medio de conexión y es donde entra aquí el cable IDE. Este tipo de cable se caracteriza por ser plano y ancho, parecido a una cinta, y generalmente contiene 40 u 80 hilos en su interior. La característica más importante de este es que permite conectar hasta dos dispositivos en el mismo cable, lo que anteriormente se conocía como configuración de maestro y esclavo. El dispositivo maestro era el principal, es decir, que tenía prioridad para comunicarse con la computadora, mientras que el esclavo era el secundario. Sin embargo, este tipo de tecnología presenta algunas desventajas. Por ejemplo, su velocidad de transferencia es limitada en comparación con tecnologías más modernas. Debido a su tamaño, estos cables dificultaban la circulación de aire dentro del gabinete, lo cual puede provocar mayor acumulación de calor. Por estas razones, el cable IDE ha sido reemplazado en la mayoría de dispositivos actuales. Cable de datos SATA, que significa Serial Advanced Technology Attachment. Es la evolución del cable IDE. Su función principal es la idea de conectar dos dispositivos de almacenamiento como discos duros o unidades de estado sólido con la placa base de la computadora para permitir la transferencia de datos. Sin embargo, la gran diferencia está en su eficiencia y velocidad. A diferencia del cable IDE, el cable SATA es mucho más delgado, flexible y fácil de instalar. Esto no solo facilita la conexión, sino que también mejora la circulación del aire adentro del gabinete, ayudando a mantener una temperatura adecuada para el equipo. Además, el cable SATA permite conectar a un dispositivo por cable, lo que evita conflictos de prioridad como ocurría en el sistema operativo maestro-esclavo del IDE. Esto hace que la comunicación entre los dispositivos sea más directa y eficiente. En cuanto a la velocidad, el cable SATA es mucho más rápido. Por ejemplo, las versiones más modernas como SATA 3 pueden alcanzar velocidades de hasta 6 GB en un segundo, lo que permite transferir información de manera mucho más rápida. Para entenderlo de forma más sencilla, podríamos decir que el cable IDE es como una carretera vieja pero con tráfico, mientras que el cable SATA es como una autopista moderna donde los datos pueden viajar más rápido y sin interrupciones. Gracias a estas ventajas, el cable SATA es el estándar actual de las mayorías de las computadoras modernas. Disco duro. El disco duro, también conocido como HDD, por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive, es uno de los componentes más importantes de una computadora, ya que se encarga de almacenar toda la información de forma permanente. En él se guarda el sistema operativo, los programas y todos los archivos del usuario, como documentos, imágenes, videos y aplicaciones. A diferencia de la memoria RAM, que es temporal, el disco duro conserva información incluso cuando la computadora se apaga. Para entenderlo mejor, podemos compararlo como un archivo o un cajón donde guardas tus cosas. Cuando necesitas algo, lo buscas ahí. El disco duro funciona mediante un sistema mecánico que incluye discos internos llamados platos.
los cuales giran a gran velocidad. Sobre los platos almacenan los datos mediante un proceso magnético. Esto quiere decir que físicamente el disco duro tiene partes en movimiento, lo que puede generar ruido, calor y desgaste con el tiempo. Una de sus principales ventajas es que ofrece grandes capacidades de almacenamiento a un costo relativamente bajo. Por ejemplo, es común encontrar discos de hasta 1 TB o más, lo que permite guardar una gran cantidad de información. Sin embargo, su principal desventaja es la velocidad, debido a que depende de partes mecánicas. El acceso a la información es más lento en comparación con tecnologías modernas como los discos sólidos. Para explicarlo de forma más sencilla, un disco es como una biblioteca muy grande donde hay mucha información para encontrar, pero puede tardar un poco más. En cuanto a las marcas más conocidas, destacan Seagate, Western Digital y Toshiba, que son reconocidas por su calidad, confiabilidad, etc. Disipador de calor. Ahora vamos a hablar de un componente que muchas veces no se ve muy importante en la computadora, pero sin él, la computadora simplemente no funcionaría correctamente. El disipador tiene como función principal reducir la temperatura de los componentes, especialmente del procesador. Cuando usamos la computadora, el procesador está trabajando constantemente. Hace cálculos, abre programas, procesa información. Todo este trabajo genera calor. Si ese calor no se controla, el procesador puede sobrecalentarse, volverse más lento o incluso dañarse. Aquí es donde entra el disipador. Podemos compararlo con el sistema de enfriamiento de un automóvil. El disipador funciona absorbiendo el calor del procesador y ayudando a expulsarlo al exterior. Muchos disipadores incluyen ventiladores que ayudan a mover el aire caliente fuera del equipo. Existen dos tipos principales: disipador por aire, que son los más comunes, y el de sistemas de refrigeración líquida, más avanzada y usados en equipos de alto rendimiento. Las marcas más conocidas de este tipo de componentes incluyen Cooler Master, Noctua, Corsair y Deepcool. En resumen, el disipador es el encargado de mantener la computadora fresca y estable. Fuente de poder. La fuente de poder es uno de los componentes más importantes de toda la computadora. Su función principal es convertir la energía eléctrica de la casa en energía adecuada para los componentes internos. De esta manera los componentes pueden funcionar correctamente. La corriente eléctrica que llega a nuestra casa no puede ser directamente usada por el procesador, la memoria o el disco, ya que necesita ser transformada. La fuente de poder hace exactamente eso. Podemos compararla con el sistema eléctrico de una casa. Si no hay electricidad, no funciona. Sin fuente de poder, la computadora no enciende, no giran los ventiladores, no trabaja el procesador. Existen varias capacidades de potencia. Por ejemplo, 400 watts, 600 watts, 750 watts o más. Entre más potente sea la computadora, mayor potencia necesitará la fuente. También existen certificaciones llamadas 80 Plus que indican qué tan eficiente es la fuente al convertir la energía. Una fuente eficiente desperdicia menos energía y genera menos calor. Entre las marcas más reconocidas se encuentran EVGA, Corsair, Thermaltake y Seasonic. Una fuente de mala calidad puede dañar todos los componentes, por eso es uno de los elementos que nunca debe descuidarse. Ahora vamos con el gabinete. El gabinete es la estructura física que contiene todos los componentes internos. Es como la casa de la computadora. Su función principal es proteger las piezas internas del polvo, golpes y daños externos. Pero no solo es una caja, ya que también cumple con ciertas funciones importantes, como permitir la ventilación adecuada, organizar los cables y facilitar la instalación de los componentes. Existen diferentes tamaños de gabinetes: el ATX, que es el tamaño estándar, el micro ATX y el mini ITX. Entre más grande es el gabinete, más espacio habrá para la ventilación y componentes adicionales. Actualmente muchos gabinetes incluyen diseños modernos con paneles de vidrio y luces RGB.
Algunas marcas conocidas son NZXT, Corsair, Cooler Master, entre otras. Un buen gabinete ayuda a que el equipo tenga mejor flujo de aire y mayor estabilidad térmica. Ahora vamos con la memoria RAM. Este es uno de los componentes más importantes para el rendimiento de una computadora, ya que su principal función es almacenar información de manera temporal mientras el equipo está en uso. Para entenderlo mejor, pensemos que la RAM como la memoria a corto plazo del cerebro humano. Cuando abres un programa, esa información se carga en la RAM. Mientras el programa está abierto, la RAM mantiene estos datos disponibles para que el procesador pueda trabajar con ellos de manera rápida. Cuando apagas la computadora, toda la información almacenada en la RAM desaparece. Por eso se dice que es memoria volátil. Entre más RAM tenga una computadora, más tareas puede realizar simultáneamente sin volverse lenta. Por ejemplo, en una computadora hablar de 4 GB de RAM es algo básico. 8 GB es estándar, mientras que 16 GB es lo ideal para tareas exigentes. Existen diferentes generaciones: DDR3, DDR4 y la DDR5. Cada generación es más rápida y eficiente que la anterior. Las marcas más conocidas incluyen Kingston, Corsair, G.Skill y Crucial. Si el procesador es el cerebro, la memoria RAM es el espacio donde el cerebro mantiene activa la información que está utilizando en ese momento. El microprocesador, también conocido como CPU, que significa Central Processing Unit. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Su función principal es ejecutar instrucciones y procesar toda la información que recibe. Cada vez que abres un programa, haces un cálculo, juegas algún videojuego o navegas en Internet, el procesador siempre está trabajando. Podemos compararlo con el cerebro humano. El cerebro recibe la información, la procesa y toma decisiones. El procesador hace exactamente lo mismo, pero con datos digitales. Algunas características importantes del procesador son la frecuencia, que está medida en GHz, y esta indica qué tan rápido trabaja. Los núcleos, que permiten realizar varias tareas al mismo tiempo. Los hilos, que mejoran la función de la multitarea. Y la memoria caché, para acelerar procesos internos. Por ejemplo, un procesador con más núcleos puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo sin que el equipo se vuelva lento. Las dos marcas principales a nivel mundial es el Intel y AMD. Ambas compiten constantemente, ofreciendo mayor rendimiento y eficiencia. Si el procesador es lento, toda la computadora será lenta, sin importar los demás componentes. Placa base. La placa base o tarjeta madre es el componente que conecta absolutamente todo. Si el procesador es el cerebro, la placa base es como el sistema nervioso en el cuerpo humano. Es una tarjeta grande donde se instala el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta de video y la tarjeta de red. Su función principal es permitir que todos los componentes se puedan comunicar entre ellos simultáneamente. Imagina que cada componente habla un idioma diferente. La placa base es la que coordina esa comunicación para que todo funcione correctamente. Existen diferentes tamaños y formatos, igual que en el gabinete, como ATX, micro ATX y mini ITX. Cada placa base es compatible con ciertos tipos de procesadores, con ciertos tipos de memorias, por lo que no todas sirven para cualquier equipo. Las marcas más reconocidas son Asus, MSI, Gigabyte y ASRock. Sin la placa base, ningún componente podría conectarse. Tarjeta de red, o conocida como NIC. La tarjeta de red es el componente que permite que la computadora se conecte a Internet o a una red local. Es como el puente de comunicación con el mundo exterior. Gracias a la tarjeta de red podemos navegar en Internet, enviar correos, descargar archivos y conectarnos a plataformas. Existen dos tipos principales: el Ethernet, que usa cable, y el Wi-Fi,
que es inalámbrica. Actualmente la mayoría de las computadoras ya traen la tarjeta red integrada en la placa base. Algunas marcas reconocidas en dispositivos de red son TP-Link, Intel, Asus. Sin tarjeta de red, la computadora no podría comunicarse con otros equipos. Tarjeta de video, o también conocida como GPU, Graphics Processing Unit. Esta se encarga de procesar los gráficos. Es la responsable de que todo lo que vemos en pantalla, como imágenes, videos, animaciones y videojuegos, podemos decir que si el procesador piensa, la tarjeta gráfica de video dibuja. Existen dos tipos: la integrada, que viene dentro del procesador, que normalmente todas las laptops así lo manejan, integrada ya con el procesador, y la dedicada, que es una tarjeta independiente y con muchísimo mayor potencia. Las tarjetas dedicadas son necesarias para videojuegos exigentes, edición de video, diseño gráfico y modelado 3D. Las dos empresas principales que fabrican chips gráficos son Nvidia, AMD y las marcas ensambladoras como Asus, MSI y Gigabyte. Una buena tarjeta de video mejora la calidad visual y el rendimiento gráfico. SSD. SATA es un tipo de almacenamiento moderno. Cumple con la misma función que el disco duro, pero muchísimo más rápido. A diferencia del HDD, el sistema con SSD no tiene partes mecánicas, ya que funciona con memoria flash, con una memoria USB gigante prácticamente. Esto significa mayor velocidad, menos ruido, menor consumo de energía y mayor resistencia de golpes. Sin embargo, el SSD SATA está limitado por la conexión SATA, que tiene un tope de velocidad. Mas sin embargo, aún así es mucho más rápido que un disco duro tradicional. Las marcas más reconocidas son Samsung, Kingston y Crucial. Hay otras más, pero estas son de las más reconocidas actualmente en el mercado. SSD M.2 es la evolución del almacenamiento, ya que se conecta directamente a la placa base y utiliza un protocolo llamado NVMe, que permite velocidades mucho mayores al SSD data. Es pequeño, es compacto y extremadamente rápido. Para explicarlo sencillo, si el HDD es una biblioteca y el SSD SATA es una biblioteca organizada, el SSD M.2 es como tener la información ya en la mano antes de buscarla. Es ideal para sistemas operativos, programas pesados y videojuegos. Actualmente este es el estándar de computadoras modernas de alto rendimiento. Las principales marcas son Samsung, Kingston, Crucial, WD Black, entre otras. Y pues bueno, ha llegado el final del video y momento de despedirnos. Así que como conclusión de este video, pudimos aprender que cada componente de la computadora tiene una función específica y todos trabajan en conjunto. Para que el equipo funcione correctamente, entender cómo funciona no solo ayuda a mejorar la computadora, sino a tomar las mejores decisiones al momento de comprar o mejorar tu equipo de cómputo. Espero que esta información te haya servido. Yo me despido y nos vemos en la próxima.